Bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Carlos Meilán, trabajo en el INTI, en la Gerencia de Asistencia Tecnológica para la Demanda Social. En este caso, vamos a ver la última y quinta capacitación en costos para la modalidad de taller. Es un poco la síntesis o el resumen de todo lo que estuvimos viendo en las cuatro capacitaciones anteriores. Habíamos visto de qué se trataba costos, habíamos dado la definición de lo que era, que es adquirir, producir y prestar todo el esfuerzo económico que debe realizarse para adquirir, producir y prestar productos o servicios. Es decir, toda aquella erogación económica o dineraria que se debía hacer para satisfacer la demanda de determinados clientes o mercado en general. Luego habíamos visto un poco la clasificación de los costos y existían dos tipos de clasificación. Una tenía que ver con la asignación. De esta manera existían los costos directos o indirectos. Antes de explicar un poco de qué se trataban los costos indirectos o directos, hablamos un poquito de procesos, que tenía que ver con la idea de pasos a seguir para terminar de producir un producto terminado. Habíamos visto un proceso en particular que tenía que ver con el reciclado del plástico. Habíamos visto que existían dos tipos de procesos, aquellos que eran directos y aquellos que eran indirectos. Y de alguna manera los costos provenientes de estos dos tipos de procesos definían si el costo era directo o indirecto. Nos veríamos un poco dentro de el proceso de mantenimiento, que es un costo indirecto. Entonces decíamos que los recursos de mantenimiento, al ser un proceso indirecto, sus costos eran indirectos, y que los aditivos, al ingresar en el proceso de extrusión y ser este un proceso directo, era un costo directo. Obviamente estos son solo dos ejemplos de costos directos o indirectos. Luego vimos que también los costos se pueden clasificar según su variabilidad y existían los costos variables y los costos fijos. Los costos variables eran aquellos que aumentaban o disminuían según la producción aumentara o disminuía. La materia prima era un ejemplo claro de esta clasificación de costos. Luego habíamos visto los costos fijos que tenían que ver con el hecho de que no aumentaban aunque variara la producción. Por ejemplo, el alquiler de un galpón que no está atado a lo que se produce, es decir, siempre se paga el mismo canon por ese galpón, aunque se produzca más o menos. Entonces, habíamos culminado diciendo que todos los costos pueden ser clasificados entre directos e indirectos por un lado, pero también pueden ser clasificados entre variables y fijos por el otro. En materias primas, recursos de mantenimiento, mano de obra y alquileres serán solo un ejemplo, pero todos los costos en general pueden ser clasificados de dos formas diferentes. Habíamos visto para qué servía esta clasificación, nos habíamos adentrado un poco en la idea de para qué sirven la clasificación de los costos entre fijos y variables, y habíamos visto el concepto de contribución marginal, y habíamos visto también un ejemplo en el cual nos detallaba cómo llegar al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel en el cual una organización, en este caso una cooperativa, no gana ni pierde dinero, es decir, con el ingreso de las ventas cubre los costos totales. En estos costos totales está incluido la mano de obra, en este caso el retiro de los trabajadores o asociados. Bien, ¿para qué servía entonces la clasificación entre directos e indirectos? Para ello habíamos visto los componentes del costo, que eran los costos de materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Habíamos vuelto nuevamente a nuestro pequeño esquema de procesos del reciclado de plástico y nos habíamos adentrado un poco en la ejemplificación de un proceso directo, es decir, principal, que tiene los tres componentes, como eran los tres componentes del costo: materias primas, costos indirectos y mano de obra. En este caso la mano de obra es un costo directo porque se trata de una mano de obra que está en relación directa con la transformación de la materia prima. Pero en el caso de mantenimiento, que es un proceso de servicio o secundario, la mano de obra es un costo indirecto, porque no está íntimamente ligado con la transformación. Bien, entonces, para culminar, decíamos que toda organización tiene un ingreso de materias primas, tienen procesos que transforman, tienen costos directos en cada uno de esos procesos, como ya lo vimos,
pero además tienen procesos de servicios o procesos secundarios o indirectos. En este caso habíamos dado el ejemplo de mantenimiento, en donde deben cargarse de alguna forma estos costos indirectos, deben cargarse en los procesos principales para valorizar el costo de los procesos principales o directos. Una vez que el producto o la materia prima se introdujera en el canal de procesos, se iba a transformar tanto en un valor agregado por un lado, hasta llegar al producto terminado, y por otro lado, también la combinación de los costos totales. Entonces, lo principal, el, la característica que tiene la división entre directos e indirectos es que nos permite valorizar los procesos directos. Entonces, habíamos visto un ejemplo en Excel en el cual valorizar los procesos nos permite controlar los costos de cada proceso. Entonces, tenemos por un lado el costeo directo. Aquel costeo que divide a los costos entre fijos y variables, como ya lo vimos, se denomina costeo directo. Obviamente que la denominación de un costeo es lo que menos importa en este caso, pero tal vez lo puedan llegar a escuchar por algún lugar y no quiero que se confundan o que interpreten que se trata de una nueva forma de costeo. No. Cuando hablamos de fijos y variables estamos hablando de costeo directo. Fíjense que es antiintuitivo. El costeo directo no divide a los costos entre directos e indirectos, sino que los divide entre fijos y variables. Uno podría pensar que el costeo directo es el que divide a los costos entre directos e indirectos, pero no, repito, el costeo directo es el que divide a los costos entre fijos y variables. Entonces vamos a ver un poco cuáles son las ventajas. La primera ventaja que tiene es que son de fácil obtención. Solamente tengo que dividir los costos entre fijos y variables y hacer una clasificación bastante simple y luego poder realizar los cálculos que me permite hacer esta clasificación. Uno de ellos, de esos cálculos que me puede hacer, solo uno, pero es que es muy importante, es que me permite la obtención del punto de equilibrio, que como ya dijimos recién, es el punto en donde la organización, o en este caso la cooperativa, no gana ni pierde. Serían dos ventajas que por lo menos son las que yo puedo valorar. Esto es una apreciación muy subjetiva que yo le estoy dando. Evidentemente, otras personas que trabajan en el tema de costos, otros profesionales que lo hagan, tal vez encuentren otras ventajas. Pero lo que se refiere a mi interpretación tiene que ver con estas dos ventajas que creo que son muy importantes. ¿Cuál es la desventaja que tiene? No permiten un análisis en profundidad de los costos. ¿Sí? Simplemente los describen. Es decir, nosotros al utilizar esta técnica lo único que hacemos es describir los costos fijos y variables, pero no me permiten saber por qué razón se formaron esos costos fijos y esos costos variables. Porque solamente es una división, es una gran división entre dos mundos, los costos fijos y los costos variables. Bien, pasamos al costeo por absorción, son aquellos que dividen los costos en directos e indirectos. Así se llama, lo que estuvimos viendo hasta ahora, en lo que tiene que ver con la clasificación entre directos e indirectos, se lo denomina costeo por absorción. También, como dije anteriormente, tal vez el nombre no sea tan importante, pero sí no quiero que se confundan si llegan a escuchar esta palabra por algún lado. Bien, perfecto. ¿Cuáles son las ventajas? La principal y fundamental tal vez es que permite un análisis detallado de los costos. Acá sí, a diferencia del costeo directo, me permite, por lo menos me da información de lo que está ocurriendo dentro de la organización. ¿Por qué? Porque valoriza los procesos, es decir, introduce ese esfuerzo económico, pero lo divide en la cantidad de procesos que tiene la organización, como ya vimos. Y eso me permite controlar postproducción qué ocurrió con mis costos y poder hacer alguna corrección si es que los costos se me han disparado o tal vez los costos estuvieron bien, pero lo que tengo que perfeccionar quizás sea el precio de venta, porque no está en relación con sus costos. Esto, claro está, en tanto y en cuanto el mercado me lo permita. Pero ese es otro tema que tiene que ver con de qué manera se analiza o se puede desarrollar un precio de venta. La segunda ventaja que tiene es que se piensa la organización en procesos. Eso es muy importante, por- pero no tanto para los costos en sí. Es decir, para los costos tiene
una gran importancia porque me los permite analizar, como en la ventaja anterior que habíamos visto. Pero va más allá de los costos. Es decir, al poder tener una idea de lo que es la organización a través de los procesos, me permite entenderla un poco más, me permite analizar bien qué estoy haciendo, si tal vez tenga que agregarle un proceso a mi, a mi producción porque me está faltando algo. Bueno, los costos, la clasificación de costos por absorción o por proceso, que también se denomina así, me permite tener esta mirada. La gran desventaja que tiene, obviamente, que son de muy difícil obtención. A diferencia de los costos del costeo directo, el análisis de los costos, un costeo por absorción, es muy engorroso, es muy complejo. Bueno, obviamente esto estará en manos de las cooperativas o del grupo de cooperativas que desee realizar un análisis de sus costos. Lo recomendable siempre es hacer el costeo por absorción, porque el costeo por absorción es el que se utiliza en todo tipo de organizaciones. Eh, por lo general, si una organización tiene un costeo directo es porque previamente también tiene un costeo por absorción. Eh, lo que se puede hacer, tal vez, es trabajar a largo plazo un análisis de costeo por absorción y comenzar con un costeo directo para tener algunos resultados a corto plazo. Tal vez esto, tener información a corto plazo, aunque no sea muy detallada, puede servir para negociar con un cliente o, bueno, tener una información, siempre tener la información más rápida nos puede ayudar para diferentes tipos de cosas. Entonces se puede hacer un camino por dos vías. Pero entiendo que obviamente son organizaciones, las cooperativas son organizaciones democráticas y esto estará la decisión de qué tipo de costeos van a utilizar está obviamente en manos de sus asociados. Simplemente lo que yo les hice recién es una recomendación. Muy bien, lo que sí me gustaría pasarles o pedirles que hagan es eh, acceder a algún tipo de información para el taller, traer algún tipo de información para el taller, para poder trabajar, para no trabajar en la teoría y en los conceptos, sino poder trabajar sobre la realidad, sobre lo que las cooperativas le están pasando, es decir, trabajar sobre sus procesos, sobre sus costos, y todo lo que tenga que ver con la realidad cotidiana de la cooperativa. Les voy a pedir que, en principio, enumeren todos los costos que existen en la cooperativa. Recuerden que ya vimos la definición. Luego, intentar clasificarlos. Recuerden que todos los costos tienen dos tipos de clasificación. No significa que porque sean variables no pueden ser directos o indirectos, ¿sí? Obviamente, si son variables no pueden ser fijos. Una excluye a la otra. Pero si es variable, un costo es variable, puede ser o directo o indirecto también. Es decir, todos los costos tienen esa doble clasificación. Inténtenlo hacer. Les va a ser muy provechoso para el futuro. Y también, obviamente, me gustaría o les recomiendo que traten de enumerar los procesos que posee la producción de su cooperativa. Eh, por eso, obviamente que enumerar los procesos tiene que ver con la idea de trabajar sobre los costos de absorción. Obviamente si ustedes no están deseosos de hacerlo porque es muy complejo, inclusive el ejemplo que di en el Excel demuestra la complejidad de este costeo, no tendrá sentido que lo hagan. De todas formas, si tienen intenciones de hacerlo, hagan el intento de tratar de enumerar los diferentes procesos que su cooperativa tiene para poder acceder a un producto terminado. Como dice aquí, les leo literalmente lo que dice: la idea del taller es trabajar sobre la información que ustedes traigan. Esto es fundamental para poder extraer los costos y llegar a establecer un precio de venta. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado, espero que en el taller podamos avanzar y les mando un saludo a todos.